Ahora sí, Marcos 9, del 38 al 50 dice lo siguiente. Juan les respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. En el siglo XVI, aproximadamente, los bautistas particulares emergieron como un grupo distintivo dentro del paisaje religioso de Inglaterra, que posteriormente llegarían a América. Una de las cosas que enfatizaban era la separación de la iglesia y del Estado. Sin embargo, estos principios los pusieron en conflicto con tanto las autoridades religiosas establecidas como con otros grupos protestantes que no compartían sus creencias, y bajo el reinado de Carlos I en Inglaterra. Los bautistas particulares, por estas ideas, sufrieron persecución por parte de la iglesia anglicana, ya que los bautistas se oponían ante la práctica del bautismo infantil y abogaron por la libertad de la conciencia, y esto los llevó a ser vistos como radicales, como subversivos. Muchos bautistas fueron encarcelados, multados, arrestados, así que se reunían en secreto para adorar y poder practicar su fe. Y quizás el caso más conocido fue el caso del que fuera el autor del libro El progreso del peregrino, John Bunyan. Fue arrestado porque no tenía licencia por parte de la iglesia anglicana para predicar. Y estuvo 12 años preso. Y aún con todo eso, la fe de los bautistas perseveró aún en medio de las persecuciones. Y aquí mismo, dentro de las colonias inglesas que se habían establecido en Estados Unidos, también los bautistas sufrieron persecución. Notemos que no eran asuntos esenciales en sí, pero la intolerancia religiosa llevó a que entre hermanos, entre comillas, muchos de ellos cometieran atrocidades en contra del uno con el otro. En este pasaje de Marcos podemos ver que el origen de esa intolerancia no solo es en nuestros días, sino que se remonta a tiempo atrás. Y algo que es evidente en este pasaje, lo que Marcos nos muestra es lo siguiente: existe un enemigo con el cual debemos de vivir en guerra diaria. Una guerra diaria y constante y sin cuartel, pero ese enemigo no es aquel que hace las cosas diferentes a nosotros o aquel que no pertenece a nuestro grupo. Aquel enemigo es aquello que nos hace tropezar y hace tropezar a otros. Ese enemigo es el pecado que está en nuestro corazón. Quiere decir, hermanos, que a la luz de este texto, que nosotros, así como los discípulos que estaban sentados alrededor de Jesús, podemos estar pretendiendo vivir en un círculo tan cerrado y tratar a aquellos que no son de nuestro clan
como si fueran nuestros enemigos. Descuidar la lucha en contra del enemigo real, que es el pecado remanente en nuestro corazón, el cual tiene como raíz el orgullo. Así que, iglesia, el día de hoy, a través de este pasaje, debemos reconocer a tal enemigo. El título del sermón de hoy es Reconociendo al real enemigo, o reconociendo al enemigo real, como te acomode mejor. Vamos a desarrollar esta idea central en 3 puntos. Primero veremos que el enemigo real no son otros en Cristo, versículo del 38 al 42. No son otros en Cristo. Pero que sí es más bien el pecado que hay en nosotros, como segundo encabezado, versículos 43 al 48. El pecado que hay en nosotros. Y esto nos debe llevar, como dice el encabezado número 3, a vivir como sacrificios vivos, versículos 49 y 50. El enemigo real no son otros en Cristo, es el pecado que hay en nosotros y esto nos debe llevar a vivir como sacrificios vivos. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude, primero a mí para poder exponer estos puntos con claridad, para ser objetivo de lo que la palabra dice, pero también para ustedes, para que sus oídos estén atentos a la palabra del Señor y para que sus corazones anhelen la dirección de ella misma. Acompáñenme en oración, hermanos. Se libra, Señor, en nuestros corazones una guerra espiritual, esa guerra entre la carne y el espíritu, hacer aquello que te place y hacer aquello que nos place a nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este momento que tu palabra va a ser expuesta, Señor, para que sea expuesta fielmente, para que me ayudes, Señor, en las diferentes áreas que tú conoces de mí, para que puedas ponerlo con toda claridad y también a mis hermanos, Señor, a los que están escuchando. Ayúdalos en las distracciones, en aquellas cosas que pueden ser de obstáculo para que reciban tu palabra. Así que confiamos en ti, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Tú has dado tu palabra para la edificación de tu pueblo, Señor. Aplícala a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar a desarrollar el pasaje, tenemos que entrar de nuevo en el contexto de lo que veníamos hablando la semana pasada, porque es un solo escenario el que Marcos nos presenta aquí. Pero a pesar de que es un mismo escenario, es una idea nueva que se presenta, o un problema nuevo, un conflicto nuevo que el Señor Jesús tiene que corregir en el corazón de sus discípulos. Miremos lo que había pasado. El Señor acaba de corregir a sus discípulos porque en su corazón había un anhelo, una motivación equivocada, ¿verdad? Entre ellos discutían quién iba a ser el mayor. Su motivación estaba centrada en ellos mismos. Esta motivación tenía que ver con el prestigio y el éxito personal que ellos podían obtener. Y hablando un poco de la vida cruciforme, habíamos dicho que esta motivación es contraria a lo que estamos llamados a hacer. Es contraria a lo que estamos llamados a reflejar. El carácter de Cristo es el carácter que debe ser moldeado en la vida de aquellos que somos sus siervos. Y Jesús ha usado un niño como ilustración. Y habíamos dicho, quizás la cara de los discípulos estaban tan confundidos que Jesús le hace una ilustración en vivo y en directo. Y usa un niño para ilustrar que el verdadero servicio implica servir a aquellos que no tienen cómo dar nada a cambio. Servir a aquellos que no tienen cómo retribuir el servicio que le prestamos. Es fácil servir esperando algo a cambio, hermano. Es fácil servir esperando un favor por parte de alguien. Pero el servicio verdadero tiene que ver con servir con aquellos que nosotros sabemos que como este niño no tenía cómo retribuir como pago al servicio que él estaba recibiendo. Pero el punto de Jesús ha sido que el servicio, aún usando el niño, no es por el valor del niño en sí, sino porque se hace en su nombre. Y no solo porque se hace en su nombre, sino que dice aquel que recibe este niño en mi nombre me recibe a mí y también al que me envió, poniendo un énfasis claro de que nuestra comunión con el Dios Trino se refleja en el servicio que prestamos.
Habíamos dicho que hay personas que pretenden tener buena comunión con Dios, pero no servir en nada. Y eso es contrario a lo que dice la palabra. Hay una relación directa entre mi servicio y cuánto estimo el nombre de Cristo, con cuánta sinceridad amo a Cristo. Y esto se ve reflejado en un servicio sacrificial, no teniendo en cuenta en lo más mínimo lo que podemos recibir a cambio, sino que lo hacemos por el nombre de Cristo. Y ahora lo que es interesante es que en medio de toda esta conversación, en medio de esta reprensión por parte de Jesús, en medio de esta exhortación, hablando de las intenciones del corazón de sus discípulos, uno de los apóstoles decide interrumpir a Jesús. Ahora rápidamente podríamos pensar, una vez más, seguro Pedro, que es el impetuoso, el que siempre tiene algo que hablar, seguro Pedro va a salir con algún tema por ahí, ¿no? Tiene un as bajo la manga. Pero no es así, miren el versículo 38. Juan le respondió. Es Juan quien habla. Para sorpresa de muchos, el que habla ahora sin pensar es Juan. El discípulo del amor o el discípulo amado, como él mismo se hace llamar en su evangelio. Pareciera que está desestimando todo aquello que Jesús le viene diciendo. Lo interrumpe para contarle una historia que seguramente en su corazón le ha parecido lo correcto. Quizás en su corazón le ha parecido muy importante y se siente orgulloso de lo que acaba de hacer. A lo mejor piensa que el Señor lo va a felicitar por actuar lleno de celo y en defensa de lo que él cree que es correcto. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Cuando leemos que dice Juan le respondió diciendo, dos puntos aparte, notamos que no hay una desconexión entre la historia anterior y esta. No es que empieza un nuevo escenario, es en el mismo escenario. El Señor se ha sentado y ha sentado a sus discípulos alrededor de él y Juan sale con esto. No tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando. Es como aquella persona que simplemente evita hablar de un tema importante y evade la conversación. ¿Alguna vez le ha tocado a ese tipo de personas? Mira, este problema es el que está y te habla de, oye, mira el pajarito que está volando. Acaba de ser reprendido por su corazón egoísta, egocéntrico. Y ahora quizás en la mente de Juan piensa que se va a ganar los aplausos de Jesús. Así que le responde diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Y quizás hasta ahí no hay nada en particular, quizás ahí no hay ningún problema. Es un simple reporte que Juan está haciendo. La pregunta es: ¿qué hizo Juan y el resto de los discípulos cuando vieron a esta persona hacer efectivamente lo que ellos no pudieron hacer unos cuantos pasajes atrás? Esta historia tiene que ver, hermanos, tiene que ver con todo lo que ha sucedido en el suceso anterior, aquel muchacho endemoniado al cual los discípulos no pudieron liberar. Es un gran contraste. Y este contraste tiene como fin poner el dedo en la llaga en el corazón de los discípulos. Uno puede pensar que aquel que es discípulo de Cristo se alegra al ver otro discípulo de Cristo llevando un ministerio fructífero, viendo capacidades en el otro que uno no tiene, viendo cómo el Señor lo está usando de manera extraordinaria para el avance del reino. Y además de esto, uno pudiera pensar de que un discípulo de Cristo se acercaría a otro y diría: ¿de qué manera te puedo ayudar? Eso es lo que pensaríamos, ¿verdad? Ya que nuestra mente ha sido regenerada, nuestro corazón ha sido regenerado, pero nada de eso se da en el corazón de estos discípulos. Y muy pocas veces en nuestro corazón, hermanos, seamos sinceros. El corazón de estos discípulos aún está inmaduro. Aún son como adolescentes recelosos de lo que ellos creen es su propiedad. Están actuando con un celo religioso. Impresionantemente actuaban de la misma manera como los líderes religiosos judíos estaban actuando, pensando que el Mesías o el libertador que había de venir solo había venido en favor de Israel.
Y le digo la verdad, honestamente me gustaría saber qué es lo que está experimentando Juan en su corazón. ¿Qué foco se le prendió a él como para pensar que era una buena idea decirle al Señor? En medio de esta conversación, encontramos a uno que echaba fuera un demonio, pero él no nos sigue. No un demonio, que echaba fuera demonios. O sea, vemos cómo el Señor lo está usando a este discípulo anónimo. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y miren, lo que Marcos nos está dejando ver es el énfasis que había en el corazón de Juan y de los demás. Esa es la razón por la cual la idea de que no nos siguen se repite 2 veces en el mismo renglón. Hay un sobreénfasis en el corazón de ellos de señalar, no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Ellos se sienten tan ofendidos, se sienten tan celosos, no porque el nombre de Cristo es blasfemado, no porque esta persona está hablando herejías, no porque se está haciendo rico con la fe de los pobres, no porque está haciendo un show, sino porque ellos creen que ellos solo tienen derecho a hacer estas cosas y que son parte de un grupo élite. Y entonces los celos de ellos lo llevan a ver a este don nadie, a este nuevito, esta persona que no recibió la instrucción de ellos, muy posiblemente un testigo de los milagros de Jesús, ha puesto su fe en él y el Señor lo está usando, lo llevan a tratarlo de una manera con desprecio. Viendo el resultado y el respaldo por parte de Jesús a este discípulo, esto les causa celos, les ha removido sus entrañas. El pasaje nos deja ver claramente que es los celos por ellos mismos los que llevan a tratar a este discípulo con desdén, con desprecio, al punto que le prohíben que continúe haciendo aquello que Jesús mismo lo ha capacitado a hacer. Esta palabra prohibir también quiere decir restringir. Y es interesante porque vemos que la Escritura nos muestra que los fariseos y los escribas mostraban hacer lo mismo con Jesús. Y ahora los seguidores de Jesús, por su celo religioso, quieren hacer lo mismo con otros. Y casi podemos imaginarnos el escenario. Así como hemos usado nuestra imaginación para tratar de ver la imagen de los escribas rodeando a Jesús para acusarle, casi podemos imaginar a estos 12 discípulos cercanos a Jesús rodeando a este pobre discípulo. ¿Y cómo él iba a discutir con ellos? ¿Cómo él iba a contradecirle a aquellos que del círculo más cercano de Jesús? Así que Juan, contando esto, él pretende recibir algunas palmaditas en la espalda, como si Jesús le va a decir, qué bueno que se lo prohibiste, Juan, porque solo ustedes son lo máximo. Pero Jesús dice todo lo contrario. No se lo prohíba, dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora el que lo restringe a ellos es Jesús. Dice, no se lo prohíban, porque no hay nadie que esté obrando en el nombre de Jesús que después lo blasfeme. Ahora, una pregunta que vino a mi mente cuando leí este pasaje es si este discípulo era un verdadero discípulo de Jesús, porque Mateo 7 vino a mi mente cuando en el día del juicio muchos le dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y vemos la respuesta de Jesús en ese pasaje en Mateo 7, que es rotunda. Él dice, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y si bien es cierto, hay un aspecto interno de nuestro corazón que solo conoce el Señor, el cual al final Él es quien va a pesar estos corazones, creo que en este caso, este discípulo es un discípulo verdadero. ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante Jesús va a dar por sentado que lo es. Se va a referir a él como un pequeñito que ha creído en mí. Así que eso me arroja luz de que este era un discípulo verdadero. Aún inmaduro,
aún con una fe frágil, está obrando conforme el Señor le ha dado una capacidad. Así que es un creyente genuino. Así que la defensa de Jesús para con este desconocido, este anónimo, es pertinente. No hay nadie quien haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No hay quien pueda obrar estas cosas y se considere un enemigo abierto públicamente de Cristo. Obviamente, al final, en el día del juicio, el Señor pesará los corazones, como hemos dicho. Ahí se verá quiénes realmente son de Él y quiénes no. Pero ante lo evidente, ante lo objetivo, y como nosotros no podemos ver la intención del corazón de los demás, no podemos llegar a ese juicio. Así que Cristo les prohíbe a sus discípulos que le prohíban a otros que no son de su entorno obrar en nombre de Cristo. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante, hermanos, por el tiempo en que vivimos. Esto no quiere decir que no denunciamos a los falsos maestros. Esto no quiere decir, hermanos, que no vayamos denunciando a aquellos que hacen un show con el nombre de Cristo. Recordemos que hemos venido estudiando en la escuela dominical, hermanos, características de aquellos que son pastores ancianos. Y Pablo da la instrucción a Timoteo de que estos ancianos deben tener la capacidad de refutar a aquellos que se oponen a la verdad de la sana doctrina. Así que eso no está en juego, hermano. No podemos decir, oh no importa que vaya y lo haga y no decimos nada. Esto no es una carta libre o abierta para no denunciar aquello que en otras partes de la Escritura sí denuncia. En Judas denuncia, Pablo denuncia a los mutiladores del cuerpo en Filipenses. Aparte también menciona nombres de aquellos que han trastornado la verdad. Tercera de Juan también menciona a un enemigo del ministerio. Así que eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con otros que obran sinceramente y honestamente en el nombre de Cristo. No tiene que ver con que en el día de hoy denunciemos a aquellos que sí blasfeman en nombre de Cristo por medio del chantaje espiritual. Aquellos que se hacen ricos por medio de falsos milagros. Aquellos que te dicen ven y pacta. A ellos hay que denunciar, hermano. Ellos están blasfemando el nombre de Cristo. No se trata de eso. Así que tenemos que tener eso bien en claro, porque pasajes así nos pueden confundir y decir, bueno, al menos dicen Cristo. Déjame contarle, hermano, que cuando yo tenía 12 años conocí un brujo. Y ese brujo en medio de sus sesiones lo hacía en nombre de Cristo. Así que alguien diga Cristo no lo hace de Cristo. Ni aun cuando se disfrazan de iglesia. Así que a tales hay que denunciar. Debemos oponernos a todo aquello que distorsiona el nombre, la persona y la obra redentora de Cristo. Por eso nos oponemos a cualquier sistema religioso que te diga haz y después eres salvo. No tiene nada que ver con eso. Pero aquí lo que Marcos está apuntando, que aunque este discípulo no era del círculo de ellos, está explícito, Jesús dice, si no es contra nosotros, es por nosotros. Mejor dicho, si no está en contra de mi iglesia, y el fundamento, hay que señalar, y el fundamento de los apóstoles de la iglesia, y siendo Jesús la cabeza, si no está en contra de mi iglesia, es por mi iglesia. Eso da por sentado algo aquí que debemos tomar mucha atención. Ya lo hemos repetido varias veces, pero déjenme darle una pequeña ilustración. En Perú había una palabrita que se usaba entre juegos de muchachos. Por ejemplo, si se jugaba a las escondidas o a los inmóviles, no sé cómo se llama en otros países. Si había uno que era menor, quizás con no mucha destreza, quizás era el muchacho más lento, se le decía, tú puedes jugar, pero eres mantequilla. Mantequilla quería decir, tú estás, pero no estás. ¿Ok? No importa qué arco tú metas gol, ¿no? Hay dos equipos y bueno, eres neutro. Pero hermanos, aquí no se trata de que alguien pueda ser mantequilla. En los asuntos de Cristo, o eres de su iglesia o estás en contra de su iglesia. No hay un término medio, no hay un neutro. O eres enemigo de Cristo y de su iglesia, o eres de la iglesia y de Cristo.
Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, hermano, no estoy hablando de la iglesia local. Aparentemente eso es lo que creían los discípulos de Cristo, tenían que ser de su círculo, de aquellos que eran 12. Estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia invisible. No la iglesia universal, pare de sufrir, por favor, hermano. La iglesia que se reúne en todas partes del mundo para proclamar un solo mensaje, que la salvación es única y solamente por gracia, a través de la fe, solo en Cristo, solo como lo dicen las Escrituras y solo para la única gloria de Dios Padre. Esa es la iglesia. Y todo aquello que esté en contra de eso es enemigo de la iglesia. Y si tú no eres parte aún de la iglesia, que después se ve visible por medio de tu compromiso en una iglesia local, que el Señor ha ido estableciendo en diferentes lugares, ¿para qué? Para testificar si eres creyente o no. A diferencia de este individuo que está haciendo algo solo, la iglesia ya ha sido instituida. No tenemos llaneros solitarios, no tenemos gente que por ahí que va haciendo ministerio por la calle solo sin, hermanos, esto es la Biblia, sin el pastoreo y la autoridad que el Señor ha puesto en las iglesias locales. Así que si tú eres creyente, si tú dices que has depositado tu fe en Cristo, si eres parte de la iglesia universal de Cristo, correrás a ser parte de una iglesia local. Porque la iglesia local da testimonio si eres creyente o no. Es la iglesia local la que tiene las llaves del reino. Es la iglesia local la que tiene el poder del reino. Así que déjame decirte, si tú eres enemigo de Cristo y de su iglesia, la única manera de ser unido a su iglesia es por medio de la fe. La fe y el arrepentimiento. ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia? Arrepintiéndote y depositando tu fe en Cristo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos bautiza en Cristo y somos unidos a su cuerpo. Y eso, hermanos, se da cada vez que el Evangelio es predicado llamando a pecadores al arrepentimiento. En todos los lugares del mundo. Para los discípulos, ellos pensaban que solo ocurría en el círculo de ellos. Ellos quieren luchar contra alguien que no es su enemigo real. El que no es contra nosotros es por nosotros. Ese no es tu enemigo real. Y tenemos que decirlo, hermanos, que a veces abrazamos nuestra doctrina y la abrazamos con todo amor. Pero hay hermanos que piensan diferente a nosotros, que son nuestros hermanos. Cuando los asuntos no esenciales nos dividen, por eso dicen no esenciales, son nuestros hermanos. Ahora, no podemos llamar a nadie hermano que no abraza las doctrinas esenciales. Si alguien dice que para ser salvo tienes que hacer algo y Cristo, no lo consideramos hermano. No hay forma. No podemos considerar una iglesia hermana aquellos que han instituido una serie de sacramentos como escalones para llegar a la salvación. No somos hermanos ni primos de la iglesia romana, porque han distorsionado el mensaje de la verdad, y así con diferentes sectas, los testigos de Jehová, los mormones, los unitarios. ¿Y cuántas sectas salen, hermanos? No son asuntos no esenciales, son asuntos esenciales. Así que no solamente Cristo, y como dice él, no se perderá la recompensa. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. No hacemos las cosas buscando a ver cómo el Señor me va a compensar, pero lo que el pasaje quiere decir es que el Señor tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle, el más mínimo gesto de servicio sacrificial. Ahora miren el contraste. En vez de creer de que otros en Cristo son nuestros enemigos porque no hablan como nosotros, porque no lucen como nosotros, todo lo contrario nos dice el Señor, tenemos que servirles porque hasta dándole un vaso de agua a aquellos que son de Cristo, nosotros que somos de Cristo no perderemos nuestra recompensa. El Señor toma en cuenta todas las cosas. Desgraciadamente, hermanos, vivimos en tiempos en donde le hemos dado más importancia a las denominaciones que pertenecemos, como decía hace un momento. Y no es pecaminoso en sí pertenecer a una denominación con la cual nos podemos identificar por las doctrinas bíblicas, obviamente. Y yo me siento muy gozoso
Y me siento privilegiado de estar en una iglesia con raíces bautistas y que constantemente estamos buscando su identidad en la Escritura y en aquella tradición que nos une, esa herencia bautista particular, reformada, fieles a la palabra, con más de 500 años de historia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que somos los únicos cristianos. Eso no quiere decir que nosotros nada más tenemos la verdad. Porque hay cosas no esenciales, hermanos, que no compartimos con otros, pero compartiremos juntos la gloria venidera. Compartiremos junto aquella herencia incorruptible e inmarcesible que nos aguarda. Pero también, hermanos, tenemos que ser conscientes que no necesitamos irnos muy lejos para ver esta actitud. Estos asuntos de celo, estos asuntos de rencilla, desgraciadamente también se da dentro de las iglesias locales. No creo que ninguno de aquí no haya sido testigo de esto, ya sea porque lo experimentó o porque lo vio. Este tipo de celos, y como sea, muchas veces llega un hermano, una hermana nueva, el Señor lo comienza a usar de maneras que quizás a otros no ha usado, y comienzan los celos, comienzan las murmuraciones, muchas veces se hacen hasta planes para estorbar el ministerio de aquella persona. Hermanos, nosotros no somos enemigos los unos de los otros, somos colaboradores. Sí, creemos en un Dios de orden, obviamente hay un orden dentro de la iglesia local, pero a veces queremos mirar hacia afuera, ¿no? Bueno, si yo conozco a alguien de otra denominación, no me voy a portar así. No te vayas tan lejos. Mira dentro de tu propia iglesia local. Porque muchas veces dentro de la iglesia local servimos con un sentido de competencia. Y no somos competencia. Somos soldados de un mismo ejército. Somos atletas del mismo equipo. Somos labradores de la misma viña, hermanos. Y no dejamos atrás tirado en el piso a ningún soldado, a ningún hermano que corre con nosotros, ni a ningún labrador que trabaja con nosotros. Déjame hacerte una pregunta de aplicación. ¿Cómo lidias con tu pecado de celo? ¿Cómo aquietas tu corazón cuando esto surge, brota en tu corazón? Esa es una de las preguntas en las cuales debemos meditar. Así que, hermano, debemos reconocer que el enemigo, nuestro enemigo real, y estos no son otros que están en Cristo. Pero como vemos en nuestro siguiente encabezado, el enemigo real es el pecado que hay en nosotros. Dice versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y es claro que Jesús sigue hablando con Juan. No podemos desconectar esta conversación con su contexto. Él no lo ha soltado tan rápido aún. El Señor está haciendo referencia al orgullo, al celo que ha llevado a Juan y a los otros a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Está hablando de aquellos que tienen aún una fe frágil, una fe inmadura. Y estos pueden ser víctimas de aquellos que creen que están en una élite superior. Y hermano, y lo he visto muchas veces. Pueden hacerlos tambalear en su fe. Y de ahí hay muchas implicaciones que dar, ¿no? ¿De qué manera puede un cristiano hacer tropezar a otro más débil? De muchas maneras. La murmuración es una de estas. Muchas veces por expandir nuestro círculo de influencia atentamos en contra de la fe de otros, lo hacemos tropezar llevándolos a murmurar de otros, haciéndolos partícipes de nuestro descontento con algún hermano o con el liderazgo de la iglesia. En este caso específico, se trata de la prohibición de Juan y de los demás hacia este discípulo, que debió de ser de mucho desánimo. Jesús dice, es mejor que se le hubiera atado una piedra de molino y tirarlo al mar que hacer tropezar a uno que su fe aún es débil, aún es tambaleante.
Obviamente Jesús está hablando a manera de hipérbole. Él no está sugiriendo que alguien mate a Juan. Pero así de grave es el asunto. Es para que veamos la magnitud del daño que una persona puede causar a la fe de otro por el orgullo, por el celo, por la rivalidad ministerial, por el legalismo. Y Jesús ahora va a usar una serie de imágenes bastante fuertes, hermanos, para que entendamos que nuestro principal enemigo es nuestro corazón orgulloso y el pecado que él alberga. Miren, vamos a leer de seguido del versículo 43 al 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo primero que debemos decir, hermano, es que Jesús no está diciendo que al mutilar nuestro cuerpo o al autocastigar nuestro cuerpo dejamos de pecar. Nosotros sabemos que eso es falso, eso no sirve. Porque es del corazón que brota el pecado. Las ilustraciones a forma de hipérbole que usa Jesús tiene un punto. Y ese punto es la guerra constante, radical y sin cuartel que libramos o debiéramos librar en contra del pecado. Los miembros del cuerpo que Jesús menciona simplemente son la evidencia de lo que nuestro corazón ya tiene intencionado. A donde va el corazón, ahí va el resto del cuerpo, ¿verdad? Ya Jesús ha dicho en capítulos anteriores que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que sale de su boca, de su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es que para que tengamos este punto en vista, aquello que sabemos que nos hace caer, debemos de luchar constantemente en contra de eso. No podemos darle tregua, ya sea el orgullo, ya sea lo que sea. Y como dice el autor de Hebreos, debemos deshacernos del pecado que nos asedia, librarnos del todo peso para que podamos correr bien la carrera, libremente. Por eso dice, mejor entrar a la vida manco, es mejor entrar a la vida cojo, es mejor entrar a la vida con un solo ojo. Mejor dicho, cuando el Señor nos llame a casa, hermanos, así vamos a lucir como un soldado que llega después de la guerra. Su cuerpo muestra marcas que ha luchado constantemente en contra del pecado, pero por fin estamos llegando a casa, hermanos. Por fin estamos llegando a casa. Finalmente descansaremos. Por otro lado, el castigo que aguarda a aquellos que no son de Cristo es terrible. Aquellos en los cuales no hay lucha en contra del enemigo porque son del enemigo. A aquellos les espera un lugar terrible, el fuego que no puede ser apagado. Aquel lugar de constante quejido, de crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere. Ese gusano que es producto de lo que está podrido, nunca muere, dice. El fuego nunca se apaga, es un lugar de completo tormento, diario, constante por la eternidad. La Escritura nos habla del fuego del infierno y pensamos que es un fuego real, y puede ser que sea un fuego real, pero creo que es peor que eso. Vivir en este constante tormento. En el caso de los discípulos, si esto hubiera sido una constante, su celo, su orgullo religioso, su falta de misericordia con otros, eso a la larga hubiera dado evidencias que no eran del Señor, como aquel que lo traicionó por su avaricia. Pero eso también tiene, hermano, implicaciones en nuestra vida. Pablo le dice al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice, destruyan todos los ídolos que aquellos pueblos
de aquellos pueblos que ellos habían conquistado, que destruyan todos los altares y todo aquello que es idolatría. Y esto nos da la perfecta ilustración, hermanos, que la lucha en contra de nuestros ídolos que se levantan en nuestro corazón debe ser una lucha constante y es agotadora. Nos puede dejar exhaustos, pero será temporal. Y esa es la promesa, será temporal. Algún día no lucharemos más con aquel pecado remanente en nuestro corazón. Y cuando somos conscientes de eso, como dice el último encabezado, viviremos como sacrificios vivos. Dice versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Mas es la sal, buena es la sal, perdón, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Estos textos, por decirlo menos, son bastante complicados de interpretar. Y creo que la idea que Jesús está dando aquí es una idea que ellos conocían muy bien por su trasfondo judíos. Y es esa imagen de sacrificio del Antiguo Testamento. Ya que estos sacrificios eran quemados en el fuego, pero también eran sazonados con sal, purificados por medio de la sal que representaba el pacto de Dios con su pueblo. Así que lo que Jesús está haciendo es traer a la mente de los discípulos de que la misma manera como estos sacrificios en el Antiguo Testamento eran quemados por medio del fuego, eran sazonados con sal, de la misma manera los discípulos de Jesús llevarían una vida de constante sacrificio, siendo purificados por medio de la sal. Pero esta vez bajo un nuevo pacto. Y esta debe ser la motivación para los discípulos, para luchar contra toda aquella impureza y orgullo que se levantaba en sus corazones. Y como dice Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables, el cual es nuestro culto racional. Mejor dicho, eso es lo que tiene sentido. Si yo entiendo que soy de Cristo, si entiendo las misericordias que he recibido por parte de Él, viviré una vida presentando mi cuerpo como sacrificio vivo y agradable, constante. No es de una sola vez, como el sacrificio en el Antiguo Testamento. Es un sacrificio constante. La conclusión a la que lleva Jesús es que teniendo esta buena sal, teniendo esto en mente, que somos sacrificios vivos como discípulos de Cristo, buscaremos la paz los unos con los otros. Déjeme concluir de esta manera. Es claro que el Señor Jesús está haciendo una distinción entre dos grupos de personas. Aquellos que son de Él, que deben estar conscientes que su enemigo real no es otro hermano porque hace las cosas diferentes. Él no es tu enemigo, por Él también murió Cristo. Ámalo, porque Cristo derramó su sangre por Él o por ella también. Que nuestro celo por la verdad nos puede llevar a un celo religioso y un orgullo. Y debemos estar conscientes, hermanos, que esto dentro de la iglesia local trae daño. Debemos estar apercibidos, porque esto trae mucho dolor. Así que déjame decirte, si tú has sido causa de desánimo en la fe de alguien que aún tiene una fe frágil, arrepiéntete. Busca a esta persona y busca edificar su vida. Afirma lo que el Señor está haciendo en la vida de esta persona. Hermano, a veces queremos irnos a un extremo tal que también es dañino. Nunca afirmar la obra que el Señor está haciendo en la vida de la persona. Y como hemos visto, hermanos, estos no son nuestros enemigos, pero sí hay un enemigo real, que es el pecado remanente en nuestro corazón. En el caso de los discípulos, este orgullo, pero en tu caso tú sabes cuál es ese enemigo real. Tú sabes cuál es ese pecado que toca a la puerta todos los días. ¿Cómo luchas en contra de eso? ¿Cómo luchas en contra de aquello que te es motivo de caer, pero también motivo de hacer caer a otros? ¿Cómo luchas con tu orgullo? ¿Cómo luchas con tu falta de amor? ¿Cómo luchas con tu egoísmo? El Señor nos da solamente una posibilidad, que es vivir en guerra en contra de nuestro pecado. Que hagamos las cosas por amor a su nombre, hermanos, buscando edificarnos los unos con los otros.
teniendo paz con todos los hombres. El otro grupo que el Señor menciona es aquellos que están en contra de Él. Aquellos que no son de Él están en contra de Él. Él mismo lo ha dicho. Y quizás haya uno o algunos de ese grupo en esta congregación. Huye del castigo del fuego que no puede ser apagado. Huye del castigo del lugar en donde son enviados aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio, en donde el gusano no muere. Es un lugar real, geográfico. Esto no es una ilustración, es real. Huye hoy. Corre con todas tus fuerzas a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, pon tu fe en Él y recibe el don de vida eterna. Déjeme citar algunas palabras, yo sé que la hora nos gana, pero déjeme citar las palabras de un predicador del siglo XVIII, Gardiner Spring, y fue traducido por el pastor Sugel Michelin en uno de sus libros. Ese púlpito, ¿con qué sentimiento y amargura será recordado por millones de perdidos? Muchos pecadores exclamarán en la prisión de la desesperación, hablando del infierno: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, y yo desprecié el mensaje. Pisoteé la sangre del pacto y ahora estoy perdido. Oh, qué terrible es este infierno eterno. Oh, ese púlpito, cuánto agrava mi desgracia. No me habla lo más mínimo excepto para añadir combustible a estas llamas. Así será el quejido de aquellos que se pierden, aquellos que han escuchado la proclamación del Evangelio y no han procedido al arrepentimiento y a la fe. Por otro lado estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie puede contar, que recordará la influencia de ese púlpito y dirán: aquel púlpito me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre Celestial. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros confiamos que en ella está la verdad total, suficiente, Señor, para tu pueblo. Obra libremente, Señor, conforme a tu espíritu en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos arrepentimos de este celo, este orgullo que muchas veces, Señor, ha sido parte de nuestra vida y aún es parte de nuestra vida. Te pedimos nos ayudes, Señor, para llevar vidas de sacrificio vivo, continuo, Señor, y de esa manera estar en paz los unos con los otros. En Cristo Jesús. Amén.